noches, pues aquí estamos nuevamente en este espacio rumbo a las elecciones 2021 aquí en Yucatán y obviamente agradecemos a Comunique Channel este espacio que nos permite estar en contacto con ustedes en esta mesa de discusión y análisis sobre lo que podemos esperar para la elección del próximo domingo 6 de junio. Me acompañan como siempre Armando Escalante. Gracias, ¿Cómo Yasmín. estás? Buenas noches a todos. Rodolfo González Crespo. Como siempre, un gusto saludarles. Y a mi izquierda, que no quiere decir nada, es nada más la ubicación en esta mesa, Gabriel Centeno, ¿cómo estás? Yasmín, muchas gracias, amigos, público en general. Bien, pues vamos a hablar de elecciones y de muchos temas que hay en Yucatán, en el país y todo. Me comentabas una cuestión nacional que tenemos en boga esta semana, Rodolfo. Bueno, 34 candidatos en esta elección. Nunca había ocurrido en la historia, en el peor momento, yo creo que de la historia de México. Yo creo que ni del mundo, no ha habido un país que tenga tantos candidatos asesinados en tiempos de elección. Políticos ya son cerca de 90 los asesinados en esta elección que estamos viendo, En este proceso, sí, pero han asesinado a 34 candidatos y bueno, pues esto es una responsabilidad que por supuesto le compete al presidente López Obrador. Inclusive el partido Movimiento Ciudadano le ha dicho que él es el responsable de esto y él mismo se ha dicho, bueno, yo soy el responsable, no soy el culpable. Entonces, pero bueno, en esta administración del presidente López Obrador no ha podido darle seguridad a estos candidatos y pues se ha desbordado, el crimen organizado pues ha metido las manos allá en las elecciones. ¿Por qué mete las manos? Porque quiere impedir que lleguen candidatos que no son afines en determinadas zonas del país del crimen organizado. Esto pues es inédito, vaya que están haciendo historia, Morena. Es inédito y gravísimo, ¿no? Porque imagínate que estos grupos de la delincuencia permeen ya la actividad pública, política del país, Armando. Bueno, lo que pasa es que para que nuestro público tenga claro por qué matar a un candidato, o sea, cuál sería la necesidad de unos criminales, pues porque ellos ya tienen al que ellos quieren. Ellos tienen al que les va a facilitar, en primer lugar, yo creo, el robo de vehículos, la extorsión. Ya tienen de su lado al que los va a ayudar a la hora de los secuestros, a la hora de que hagan fraudes electrónicos, lo que puedan hacer en términos generales, y sobre todo que ellos ya saben que el alcalde de una ciudad puede ubicar perfectamente dónde está metido un comando. ¿Por qué? Porque tiene su propia policía municipal. Todo mundo en el pueblo se conoce. Y en abono a lo que dice Rodolfo, 88 asesinatos políticos en lo que va del proceso electoral. La compañía Telect, que es una casa consultora que lleva el análisis de estos casos, señala, como dice Rodolfo, 88 políticos, de los cuales 34 son candidatos directamente de diferentes partidos y en prácticamente casi todo el país. Nos estamos salvando en el sureste. Frase célebre la del presidente López Obrador cuando dice soy responsable pero no culpable. Inherentemente es responsable y culpable, ¿no? Es el titular del Poder Ejecutivo. Claro. Y al parecer pues no es la garantía y la estabilidad que el país está requiriendo para frenar esta ola de delincuencia, Gabriel. No, y eso nos demuestra que ante un crimen organizado pues debe haber una sociedad organizada y participativa. Ahí radica la importancia de las elecciones, ahí radica la importancia de que este 6 de junio pues la gente se levante a ejercer el voto y que se informe, porque pues afortunadamente Yucatán sigue siendo una isla de paz. Digo, evidentemente han habido brotes de violencia doméstica, golpes, algunas amenazas. Sin embargo, no se ha desbordado como en algunas otras áreas del país, en donde inclusive ya hay homicidios dolosos. Sí, hemos tenido la fortuna de coachear muy bien este tema de la delincuencia organizada, pese a que a Yucatán pues es obvio, Armando, Rodolfo, Gabriel,
que nos perjudica mucho la cercanía geográfica con el vecino estado de Quintana Roo, ¿no? Sobre todo que Quintana Roo, pues mucha gente lo sabe, o sea, han hecho su lugar de residencia grupos de delincuentes que están ahí instalados, y la mejor prueba está en cómo se ha ido abandonando el sector comercial, el sector industrial, a partir de las extorsiones. Se están yendo todos los comercios que hay en buena parte de la ciudad de Cancún. Y lamentablemente aquí en Yucatán tenemos 1 o 2 casos de gente que ha emigrado de Cancún y ha sido asesinado acá en Yucatán. Los han venido a buscar. Desafortunadamente, creo que el caso de Chicxulub Puerto, ¿no? Sí, Las Américas. Las Américas. Así es, esto es lamentable y bueno, pues como dice Gabriel y lo dice bien, afortunadamente Yucatán está librando en ese sentido esta lucha que en el país se está dando, pero realmente creo que todos como sociedad deberíamos exigir que el gobierno ponga las condiciones para frenar esta ola de violencia. Hasta directores de periódicos salen ahí huyendo y se vienen a refugiar acá, y acá llegan con guardias armados, con militares en retiro que no tienen ni siquiera licencia para portar armas, y se los topa la policía en la calle, y cuando los detiene, pues el director de un periódico al que lo escoltaban estos militares monta en cólera y dice que es un ataque a la libertad de expresión. Creo que el señor se equivocó, ¿no? O sea, no sabe dónde está. Claro, es que la libertad de expresión existe y está plasmada en la Constitución, pero las leyes son parejas, ¿verdad? No hay excepciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tenemos derecho a cuidarnos y a estar resguardados, pero también a acatar la ley, ¿no? En ese sentido. Bueno, han habido estos asesinatos de candidatos, otros asesinatos de políticos y Sí. otros atentados donde no logran, bueno, estas bandas criminales libres en el país, asesinar, no logran el objetivo. Y entonces, bueno, hay heridos y ese tipo de cosas. Vamos, lo que no debe de ocurrir, seguramente están de acuerdo ustedes en que esto ya lo veamos como parte de lo que ya debemos acostumbrarnos. Claro. No, entonces dejemos de asombrarnos y entonces pues se vuelva parte de la vida, ¿no? O sea, Sí, no puede ser, ¿no? Que sea algo como Normal. que lo Común. veamos como algo natural, ¿no? Que ocurre y que bueno pasa y de manera, ¿no? Hay incluso el marco legal, Gabriel, tú que eres abogado, hay el marco legal y las condiciones para frenar este tipo de actos, ¿no? No, totalmente, y sobre todo es una labor de prevención. O sea, las cuestiones relacionadas con el crimen tienen mucho que ver con la construcción de tejido social, algo que afortunadamente en Yucatán hacemos, más allá del gobierno, la sociedad tiene esa costumbre, ¿no? Todos los sectores, la academia, los medios de comunicación, pues justamente de difundir este tipo de acciones, porque es bien sabido que uno de los elementos por los cuales se cometen los crímenes, pues es que se realizan de manera furtiva. En Yucatán es un poco complicado que cometas un crimen y que la sociedad no participe inclusive en la captura. Bien, tenemos ejemplos de esto, más adelante vamos a comentarlo, Gabriel, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bien, ya estamos de vuelta y efectivamente estamos hablando de las elecciones 2021 en Yucatán y lo que pasa en el país. Y bueno, hablando de lo que pasa en el país, Rodolfo, tú traes una información lo que pasa en el país, ¿no? y repercute internacionalmente. ¿En el porque, mundo? En el mundo, porque precisamente un semanario, The Economist, que es un semanario hecho en 1800, tiene casi 200 años este semanario, muy prestigiado internacionalmente. Británico, ¿no? Es británico, es muy claro siempre, no es así tibio. Dice, por ejemplo, las Directo. cosas y les pone los argumentos y con hechos, ¿no? Y nombres y apellidos. Y nombres y apellidos. Y en el caso de The Economist, le dedica la portada al presidente de la República, López Obrador, y le llama México el falso Mesías mexicano. Así le llama al presidente y le Qué da la fuerte, portada.
y en la portada aparecen pues soldados, aparece él con los soldados, aparece refinerías, aparece que los está poniendo a construir cosas, aparece Pemex y aparece así como una mirada así como mesiánica, ¿no? O sea, así lo pone él. O sea, yo nada más describo la portada de The Economist, que es un medio liberal, ¿sí? De avanzada. Y bueno, es referencia en todo el mundo. Entonces también hace referencia de que su gobierno no da confianza a las inversiones públicas. Ustedes seguramente extranjeras y locales, ¿no? Porque extranjeras, incluso mucha gente ha preferido sacar sus capitales de México, lo cual es delicadísimo. Lo tildan de algún modo por este semanario como una amenaza a la democracia mexicana. Bueno, y esto tiene que ver porque las últimas actitudes que ha tenido o que se han visto desde la presidencia de la República, ¿no? No, y el artero ataque a los organismos constitucionales autónomos. O sea, al presidente no le gusta a las instituciones que lo contradigan o que le señalen cuál es el parámetro del Estado de Derecho. O sea, hoy, como bien dice Rodolfo, ya se nos hace muy normal que el presidente de la República intervenga en los procesos electorales, cuando es un principio constitucional establecido en la Carta Magna para todos los mexicanos, para todas las autoridades, que esto no se debe. Y él, hasta cierto punto, lo quiere mostrar como una cuestión absolutamente normal en las mañaneras. Normal porque él ejerce esta actitud y bueno, decíamos en un programa anterior que pareciera que ya vimos esta película de los años 80 o 90, Armando. Bueno, sobre todo que el semanario The Economist, como bien apunta Rodolfo, hace una radiografía, hace un repaso prácticamente de lo que es el gobierno de López Obrador y lo va describiendo en cuanto a su faceta de un político antiguo que añora el pasado, un político que quisiera llevar a México al retroceso, le podemos llamar nosotros, pero él cree que con eso lo está llevando quizá al lado correcto. Al desarrollo, ¿no? Le critica que ya lleva 477,000 muertes de exceso en la pandemia, que el Producto Interno Bruto cayó 8.5, que los inversionistas no han dejado de irse del país. O sea, cuando México debiera ser, o es precisamente en este momento uno de los puntos de mayor interés en el mundo y sobre todo de los inversionistas cercanos, dado lo que estamos derivando de la pandemia, por estar junto a Estados Unidos, México sería un gran beneficiario porque Estados Unidos ahí va a crecer tremendamente a partir de la recuperación económica a la que van a entrar. Y México se va a ir quedando atrás porque el presidente ha generado desconfianza. Hay sectores, es muy importante lo que comentas, Armando, hay sectores de la población muy importantes que ya están alzando la voz para decir el daño que México como país puede tener ante esta toma de decisiones sería irreversible en muchos casos, ¿no? Porque son cosas que tardaron muchos años en conseguirse. El presidente está en muy poco tiempo desbaratando todo lo que fue el poner a México como un país donde se generara la confianza. Ha rechazado las inversiones de todos los sistemas eólicos, los sistemas de energía solar, todo lo de los paneles solares lo está echando para atrás. O sea, la Comisión Federal en cada estado está generando conflictos con los particulares que los tienen. Entonces, esto va a promover, por así decirlo, una mala imagen de nuestro país. Hay un tema que recurrentemente ha salido en medios, Gabriel, tú eres abogado, donde dicen, bueno, cuidado, porque a lo mejor el estilo de este gobierno lo que menos va a hacer es demócrata y quieres dejar el poder en el 2024 tal como marca las leyes, Gabriel. No, definitivamente la reelección no está establecida para el Poder Ejecutivo Federal. O sea, él debe de entregar el poder y el mando basado en elecciones libres y democráticas. Sin embargo, vemos estos atentados y este plan que se tiene para mantener la mayoría en el Congreso, cosa que evidentemente un sector de la sociedad y de los partidos políticos se han opuesto, justamente porque vemos cómo se oponen estas decisiones, inclusive a algo tan importante a nivel mundial el día de hoy, y que la pandemia nos lo está mostrando, el transitar a las energías limpias.
Este gobierno se encuentra totalmente opuesto. Es decir, uno de los motivos por los cuales Trump pierde en su país fue justamente por salirse del Acuerdo de París, cosa que el actual presidente de los Estados Unidos vuelve a incorporar a una de las naciones más poderosas del mundo, que por cierto es nuestro principal aliado comercial. No, y por sentido común, Rodolfo, bueno, el gobierno de la República tiene que ir a tono con el mundo, ¿no? No podemos estar peleados con lo que la tendencia mundial, ¿no? Yo le quiero agregar a esto que dice Gabriel. que precisamente lo que dice Gabriel, la Torre Eiffel de París da un paso adelante de todo lo que estamos hablando. Sí. Ya no es eólica, ya no es solar, ya es una pila de litio. Lo que prendió la electricidad a la Torre Eiffel. O sea, ya están ellos en otro nivel y nosotros vamos con las decisiones del presidente, Bueno, pasando como el a cangrejo. otra era atrás. Como el cangrejo. Y nos para- degradan en la seguridad aérea precisamente porque él ha quitado todo el dinero para la capacitación, para los permisos, para todo. Podemos hablar si quieres de eso. Sí, vamos a una pausa y volvemos con más información de lo que está pasando en el país, en el mundo y en Yucatán, desde luego. Bien, ya estamos de vuelta y decías, Armando. Sí, mira, es que parte de lo que nos está poniendo en el ojo del huracán y ante el mundo como un país en retroceso son las medidas económicas que tiene el presidente López Obrador de haber cancelado, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todo lo que tiene que ver con la capacitación y los permisos, la renovación de licencias de los pilotos. Los pilotos ayer se estaban quejando de que este tema de la seguridad aérea les pega a ellos porque el presidente quitó el rubro de la ST con la excusa de la pandemia, pero la realidad no es que sea la pandemia, le quitó el presupuesto a todo lo que tiene que ver con el personal que se dedica a darle a los pilotos sus exámenes, a ver las pruebas, a ver precisamente los temas de capacitación, la vigilancia en ese sentido. O sea, el presidente está desmantelando todo. Tú vas a cualquier dependencia y te dicen esto ya no funciona, esto ya no funciona, esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque el presidente le quitó el presupuesto a todo. La gente no lo sabe. La gente cree que este país sigue funcionando normalmente, pero solo hasta que les toca se van a dar cuenta que ya este país ya está desapareciendo en materia de instituciones. Oye, me llamó la atención, ya que dice eso, Armando, que en una dependencia federal aquí en Yucatán, hace unos días estuve por allá, y me decía una empleada que ellos mismos como trabajadores del gobierno federal llevan su papel de baño, Sí, claro. compran su agua purificada, porque ya no hay, se retiró. Ese tipo de compras. Yo no sé si es rumor, pero también igual dicen de que el presidente de la República igual les ha cancelado la contratación de computadoras que las Sí, tenían claro, las arrendado. devolvieron a todas. E inclusive, pues como ya no van a tener computadoras, pues igual ordenó la cancelación del internet. Así es que no tienen internet algunas dependencias. No estoy seguro, pero pues eso dicen ellos mismos, ¿sí? Les quitó la gasolina, les quitó la gasolina. Realmente eso es terrible. grave, porque es una estructura operativa del gobierno federal del país que no puede parar o no debería parar. No, y la gente que vive, por ejemplo, de hacer trámites ante las delegaciones federales. Exactamente. Pues hay delegaciones federales que prácticamente el día de hoy opera el que en alguna ocasión se le llamaba delegado, que ahorita inclusive es hasta un tema del lenguaje. Encargado, ¿no? Él es el encargado. Sí. Entonces, esta circunstancia, además de ser nominal, de que de suyo pues ya no es un delegado, orgánicamente le han retirado funciones en las que pues prácticamente la firma de este funcionario federal pues ya no cuenta mucho, es decir, ya no te impulsa el proceso ante ninguna instancia. No sé qué percepción tengan todos ustedes en esta mesa, pero creo que nos queda más que claro que estamos regresando al autoritarismo de los años 70, 80. De un solo hombre. Cuando una sola persona decía, esto es verde y se queda verde, esto es blanco y se queda blanco, esto es azul y es azul, ¿no?
O sea, lo vemos nosotros, pero también lo ve The Economist, también Claro, en el extranjero. A Lo que nivel estamos interno. viendo nosotros localmente, pues en el extranjero igual le llaman al presidente con una visión de 1970. Muy duro ese reportaje, muy duro. Yo pero diría que descriptivo, pero se quedó corto. ¿Ah? Pudieron haber sido un ¿Ah, sí? poquito más ¿Todavía severos. crees Sí. que faltó? Sí, no. Oye, pues no le gustó a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard, pues Mandó una carta. ¿no? mandó una carta ¿Pero por inmediatamente qué? al, Porque- pues En lugar de O que sea, sea su oficina de no prensa. no es un asunto Diplomático. Exactamente. No es un conflicto entre países, Claro. ¿no? y lo que provocó es de que en las redes sociales, al mandar la carta, pensó que le iban a aplaudir y le dijeron, oye, tú hiciste la línea 12 del metro y no te has metido a explicar pues los 26 muertos, decenas de heridos. Bueno, lo y que todo, sí es no un te has hecho, metido. Pues, fíjate que para algunos en el 2018 las redes sociales fueron benditas redes Ahí ahorita sociales les son- y ahorita pues no sé si ya Mira, van a ser en el caso específico, diferentes. yo creo que al presidente le está molestando, por ejemplo, lo que se publica en los medios. No le molestan los asesinatos a los candidatos, le molesta que los medios lo publiquen. No le molesta que se derrumbe una línea del metro, le molesta que se lo publiquen los medios, ¿no? Y le molesta que un medio de comunicación de otro país haga una radiografía de su gobierno, ¿no? Y por eso salen a contestar. Y Marcelo Ebrard, en vez de contestar temas relacionados con nuestro país, sale a desmentir cosas a nivel fin. internacional. A, O sea, es un cuidar desastre. su candidatura para Creo el que- Es 2024. un desastre. de verdad yo creo que estamos viendo cosas que hay un compañero periodista que dice cuando esperamos que ya hemos visto todo Sí, claro. sale algo Sale. nuevo que dices, oh, sorpresa. Pasando a otro tema político, las encuestas siguen, Rodolfo. Así es, fíjate de que traigo una encuesta que, pues, vaya que ha dado vueltas y vueltas y vueltas la elección para gobernador de Guerrero. ¿Recuerdas a Félix Salgado? Claro. Las denuncias por presuntas violaciones. Y bueno, su contrincante se llama Mario Moreno Arcos. Él es candidato del PRI, PRD. Hoy sale una encuesta en un rotativo nacional donde dice de que él está empatado con la hija de Félix Salgado, que es el partido del presidente, Morena. Morena, y los dos tienen los dos candidatos. Ella se llama Evelyn Salgado. En la boleta va a salir algo así como la Torita, que es Sí, hombre. para que la relacione Sí, con su con- papá, con su papá. con 44 puntos estos dos contendientes, PRI, PRD contra Morena. O sea que además hay que decir una cosa, está, aparte de cerrado, está bajo el porcentaje de la gente que estaría votando el próximo 6 de junio, ¿no? Es correcto, fíjate de que es muy interesante esto que pasa en Guerrero porque pues se Es un entendía parámetro, de que Morena, el partido del presidente de la República, pues tenía una amplia ventaja. Él tiene mucha aceptación allá, el gobernador priista también tiene mucha aceptación en ese estado. Vamos a ver, va a ser un final de fotografía en ese estado, Guerrero. Bien, efectivamente, pues el tiempo ya se nos agotó. Agradecemos el favor de su atención a este espacio. Y bueno, un compromiso público que hacemos, si les parece, próximo miércoles, cierre de elecciones aquí en Yucatán. Hablaremos de cómo está el asunto electoral previo al cierre del próximo 6 de junio. Y también el viernes próximo, ¿no? Aquí nos tendrás, Así es. si nos invitas y si el Sí, público quiere. aquí Claro, estaremos, pero como ya no se siempre. puede hablar mucho de estos temas. Pero Va a hay- ser así bastante acotado. me Pero hay imagino. muchos temas que no tienen que ver solo con la Es cierto, política y que es podemos cierto. platicar. No, lo con que está mucho prohibido gusto. es hacer Aquí proselitismo, estaremos. ¿no? Podemos hablar de que se está organizando el proceso, cómo se está organizando. La veda es 3, 4 y 5. Así que estamos libres. Próximo miércoles estamos en tiempo. Aquí estaremos. Gracias por haber estado en este espacio. Les invitamos a que el próximo miércoles nos acompañen. Se va a poner interesante. Armando, Gracias, compromiso Yasmín. de Buenas traer noches al algo público. más, ¿no? Es correcto. Rodolfo, Claro, gracias. claro, vamos a traer las encuestas, las últimas que se van a poder decir. Gabriel, Fermín, como siempre, Armando, Rodolfo, un placer. gracias y buenas noches.